Ya. El tema de hoy es el discurso. Bien, hoy vamos a conocer qué es un discurso, sus partes, qué se diferencia un discurso directo de un indirecto, las funciones que posee, los tipos, las características. Finalmente vamos a visualizar un ejemplo y también van a realizar uno ustedes. Ok, ¿qué es un discurso? Un discurso es un enunciado o conjunto de enunciados en que se expresa de forma escrita o oral un pensamiento, razonamiento o deseo. Ya. En pocas palabras, un discurso es una transmisión oral, textual, de los pensamientos o ideas de una persona, de un emisor, de un orador, hacia una audiencia. ¿Ok? Esta con el fin de convencer, de influenciar a otras sobre una ideología, sobre una idea, sobre un pensamiento en particular. ¿Ok? ¿Puede ayudarme con la lectura, Angélica? Ok, es una forma de comunicación en la que un emisor contribuye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código a través de un canal que puede ser oral o escrito. Bien. Los elementos de comunicación tenemos emisor, receptor, mensaje, canal y código, ¿verdad? ¿Qué es el canal? Canal es el medio, ¿no? La forma en la que sea el mensaje, sea este oral o escrito. El código del idioma en cual se expresa el mensaje o el lenguaje en el cual se expresa el mensaje. Y bien, puede ser cualquier idioma, también puede ser un mensaje, o sea, o un lenguaje, puede ser lenguaje de señas, puede ser un lenguaje braille, etcétera, ¿no? Ya. El discurso, como todo texto, tiene sus partes, ¿ya? Sí, y las partes permiten que el discurso tenga una estructura la cual permite que se entienda, que el discurso tenga forma. ¿Ok? Aquí vemos las partes, pero podemos decir que el discurso se divide en tres etapas. Tenemos la primera, tenemos la segunda y la tercera de ellas. ¿Ok? Podemos decir que el discurso tiene un inicio y este inicio comprende el exordio, y el narratio. Ya vamos a ver qué es una de cada una de ellas. Tiene desarrollo y por último tiene cierre. Bien. El inicio del discurso comprende el exordio y el narratio. Ayúdeme, por favor. Luis, ¿está Luis en clase? ¿Está Rubén en clases? Bueno, el exordio es cuando el orador busca captar la atención de la audiencia. El exordio generalmente es una pregunta que ya hace un llamado de acción, por ejemplo, y también una introducción. Por ejemplo, en los discursos religiosos es común que se comience con una pregunta que provoque duda, que provoque curiosidad a la audiencia. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos espera después de la muerte? Entonces, y luego un pequeño párrafo, un pequeño contexto que llame la atención de la audiencia. Entonces, así se empieza un discurso, siendo que esa pregunta o ese exordio llama la atención de la audiencia y se queda escuchándolo hasta el final. El narratio es un espacio en donde el orador
presenta el tema a tratar. Bien. Luego viene el divicio, que ya forma parte del desarrollo. Aquí el orador desarrolla su punto de vista y defiende su teoría o argumento sobre lo que se está tratando. Luego viene el confirmatio, es donde el orador expone los argumentos y las pruebas sobre las que se fundamenta. Recuerden que al ser el discurso un texto en el cual se busca convencer, se busca influenciar sobre las personas, es importante que el punto de vista, sea a favor o en contra, esté bien fundamentado, bien argumentado, para lograr así con una respuesta de parte de la audiencia. En este caso, una respuesta positiva, que es que las personas estén a favor de ese contexto. Luego viene el confirmante. Aquí es la parte central del discurso, donde el orador va a desarrollar su punto de vista, va a exponer sus argumentos con pruebas, con opiniones, con datos que permitan confirmarlo. El refutatio es cuando el orador presenta las pruebas que rechazan su argumento. En este caso aquí se presentan las ideas contrarias, ya, bueno, y se las opaca para que el argumento del orador tenga fuerza y pues sea aceptado por la audiencia. Finalmente, en el cierre tenemos el conclusio, que es donde el orador plantea las conclusiones de lo expuesto y los pasos a seguir, siendo el conclusio un espacio en donde el orador termina su discurso, da una sensación de cierre y final. Bien. Tenemos discurso directo y también discurso indirecto. El discurso directo es una oración que expresa y reproduce de manera textual las palabras de un individuo, y este suele expresarse entre comillas o antecedido de dos guiones o puntos. Bueno. Entonces, aquí el orador va a transmitir de manera textual las palabras de otra persona. Y en el discurso indirecto, la oración se reproduce de manera indirecta, ya adaptando las palabras, los tiempos verbales, los pronombres personales y las referencias temporales de un contexto para poder expresar. Ya, el discurso tiene diferentes funciones. Ayúdeme, Angélica, con la lectura. Ya. Funciones del discurso. S- Según funciones del discurso según la postura que toma el hablante, el lenguaje dentro del discurso toma. Función cuando el mensaje apela a expresar un sentimiento. Función apelativa cuando el mensaje busca llamar la atención del oyente y provocar una respuesta. Función poética cuando el discurso prioriza la forma del mensaje. Función informativa o referencial cuando el mensaje brinda información objetiva. Función de convencimiento cuando el mensaje busca vender un bien o servicio. Función de entretenimiento cuando el mensaje busca divertir o distender. Ya. Ok. El discurso, gracias. El discurso tiene múltiples funciones. La función expresiva, cuando se apela a los sentimientos y a expresar un sentimiento. Por ejemplo, ayer que fue el Día de la Mujer, seguramente hubieron muchos discursos sobre la mujer en sí, pero ¿cuáles fueron los temas que pudieron haber topado? Claramente temas que afecten a la mujer, por ejemplo, en este caso, el maltrato, la violencia doméstica. ¿Qué otro tema pudieron haber tocado en un discurso dirigido hacia la mujer? ¿Qué opinan ustedes? Se me ocurre la igualdad, la libertad de expresión, el aborto legalizado. Se me ocurren temas así. Ok. La función apelativa es cuando el mensaje busca llamar la atención de la gente y provocar una respuesta. En este caso, los discursos políticos poseen una función apelativa ya que apelan argumentos a una idea y provocan la reacción de la gente, que es influenciar según una ideología y que estas personas puedan estar a favor de ellos, ¿no?
También la función informativa es cuando el mensaje brinda información objetiva, un discurso acerca de una situación o un evento real que haya ocurrido, una rendición de cuentas, ejemplo, puede poseer información, bueno, información objetiva, ya que una rendición de cuentas va a ofrecer datos, cifras, va, va a ofrecer fechas, entonces esta información y el referencial tiene una función informativa. La función de convencimiento es cuando el mensaje busca vender un bien o servicio. A veces existen eventos donde hay personas que ofrecen discursos sobre diferentes productos. Por ejemplo, Microsoft, Apple, anualmente tienen una conferencia y explican la tecnología que han implementado ese año, los nuevos productos, con el fin de que las personas conozcan este producto y pues puedan comprarlo. Por último, la función de entretenimiento es cuando el mensaje busca divertir o distender a la audiencia. Existen diferentes tipos de discurso. Bien, está el discurso narrativo, que es el que refiere a hechos que se expresan en un contexto y tiempo, espacio que pueden ser reales o imaginarios. Por ejemplo, lo que les decía, digamos, ejemplo, cuando muere un artista muy reconocido, digamos un asesinato, hay una rueda de prensa, ¿no? En estas ruedas de prensa siempre hay una persona que habla y explica los avances en la investigación, explica los eventos, los hechos, cómo ocurrieron. Entonces, al contar este hecho, que en este caso es real, esta persona ofrece un discurso narrativo. Está el discurso descriptivo, que es el que intenta mostrar las características de lo expresado sin emitir una valoración personal. Vamos a ver la diferencia. Bueno, ya mismo. El discurso expositivo es el que informa acerca de manera clara y ordenada una información, en este caso una rendición de cuentas en un discurso expositivo. Y por último, un discurso argumentativo es el que intenta convencer o persuadir acerca de algo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre un discurso argumentativo y un discurso descriptivo? Bueno, vamos a verlo con dos imágenes. Ya, vamos a ver con esta mesa de aquí. Ya. Yo quisiera que una persona opine de un discurso descriptivo sobre esta mesa, ya, imaginando que no tiene el vidrio arriba, que solo es de madera. Hola, hola, ¿alguien? Es actuación en clase. ¿Cómo que lo describa? Ajá, descríbala, pero imaginando que no está este vidrio arriba, que solo es de madera. Mm, Cómo se ve. Se ve bonita, es de color café, o sea, está pintada de color café, eh, es grande, Ya, se ve que es bien cómoda. ya es de madera, ¿verdad? Ahora, eso Sí, que acaba de hacer es bueno, es una descripción. ¿Por qué? Porque está diciendo cómo es sin emitir una opinión personal, ¿no? Ok. Pero ahora vamos a describirla con este vidrio arriba, cómo se ve. o sea, se ve más elegante. Se ve más elegante, ok. Sí, Que más de pronto es más costosa, puede ser, ¿no? De pronto es más delicada porque si cae algo allí podría sí, quebrarse ese vidrio, ¿no? Entonces, eso sigue siendo una descripción. Ahora, un discurso argumentativo es aquel que trata de destacar una característica o opacar una característica y hace que convencer al otro para que la compre, para que la deje, etcétera, ¿ya?
Entonces, sería en este caso que yo hable con el fin de vender esa mesa. Yo podría describirla, ¿verdad? Lo que hicieron ahorita, pero también podría argumentar por qué comprar o por qué no comprar esta mesa. En este caso, a favor, para comprarla. Yo podría decirle a Angélica, bueno, Angélica, si tú tienes esta mesa, tu casa se verá más elegante, tu, tus comidas se verán mucho más bonitas en esa placa de vidrio, tendrás una mesa que te durará mucho más tiempo. Entonces, ese discurso es persuasivo, porque lo que intento es decirle a alguien que la compre, ¿verdad? Pero también podría ser un discurso negativo. Por ejemplo, yo podría decirte, no, Angélica, si tú compras esta mesa, será más peligrosa, será más costosa, tus niños se podrían lastimar si la placa de vidrio se quiebra. Entonces ya ahí lo que haría es que no la compres. Entonces, esa es la diferencia entre un discurso descriptivo y un argumentativo. Que el descriptivo describe, o sea, ofrece las características sin emitir una valoración personal. Pero el argumentativo intenta convencer o persuadir a la persona sobre algo, o sea, sobre hacerlo, no hacerlo, en este caso comprar o no comprar una mesa así. ¿Estamos? Sí. Ya. Finalmente, características de discurso. Ayúdeme a alguien con la lectura. Especializado debe hacer foco en un área y estar dirigido a la audiencia. Original debe valerse en sus propios recursos y contar con puntos de vista creativos, únicos y novedosos. Preciso debe exponer un tema y sus argumentos de manera que pueda ser comprendido por la audiencia. Verificable debe basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso. Estructurado debe organizar la información de manera clara. Atractivo debe llamar la atención de la audiencia, mantenerla activa. Ya, muy bien. Entonces, estas características hacen que el discurso sea agradable, sea entendible, sea llamativo para las personas. Vamos a ver aquí. Hola, ¿cómo están? Espero muy bien, en casa, practicando cada una de las medidas de bioseguridad para combatir el coronavirus y dispuestos a seguir adquiriendo diariamente conocimientos. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando un tema muy interesante, el cual es el discurso, estilística oral, voz
respiración, dicción. Este tema está dividido en dos partes. En la primera vamos a estudiar la estilística oral y en la segunda parte, voz, respiración, dicción. En esta ocasión se dirige a ustedes la profesora Iris Marcela Varela Reyes. Vamos a empezar recordando la clase anterior. En ella estudiamos la semántica y analizamos que es una rama de la lingüística dedicada al estudio del significado de las palabras. Pero, ¿qué estudia la semántica? Estudia los significados de las palabras, muy bien, de las expresiones y de las oraciones, así como también los significados que experimentan a lo largo del tiempo. Sigamos. También estudiamos el análisis semántico y decíamos que es aquel que estudia las palabras en función de su significado. Pero, ¿qué trata el contenido semántico? Vamos a ver. Muy bien, trata de la codificación y descodificación de los contenidos semánticos en las estructuras lingüísticas. Al final, educandos, estudiamos cómo aplicar la semántica para escribir un discurso. Entonces, ahora vamos a hacer uso de todos esos conocimientos y seguir estudiando cómo aplicar la estilística oral en un discurso. Comencemos. Ahora exploraré sus conocimientos. Sé que estoy tratando con personas muy inteligentes y que van a saber contestar muy bien cualquier interrogante. ¿Han escuchado discursos? O mejor aún, ¿han participado en algún discurso? ¿En qué lugares han expuesto discursos? ¿Conocen personas que utilizan bien la estructura en un discurso? ¿Qué opinión darían sobre un discurso expuesto en una iglesia, en un acto político, en una conferencia? ¿Cuál es la estructura de un discurso? ¿Qué han escuchado sobre la estilística? ¿Cuáles son los elementos de la estilística? En esta ocasión continuaremos aprendiendo sobre el discurso estilística oral. Entonces, ¿qué es el discurso? Sabemos que es una forma de comunicación donde intervienen varios elementos. En este caso sería el emisor, que es el que construye el mensaje sobre un tema para ser expuesto a los receptores, o sea, al público, utilizando el mismo código o el mismo lenguaje con el que busca persuadir o convencer a sus oyentes. Pero, ¿cuáles son las partes de este discurso? Como número 1 tenemos exordio o apertura. En esta parte es donde se da el objetivo, se plantea el tema, ¿verdad? Y busca fijar el interés de ¿quién? De los receptores. Número 2 tenemos exposición o narración. Es una de las partes más extensas, pero creo que a la vez sabemos que sería la más importante. ¿Por qué? Porque es donde se dan los hechos necesarios para demostrar todo lo que respecta al tema, desarrollarlo para llegar o demostrar una conclusión, ¿verdad? ¿Qué es la conclusión que persigue? Y esta parte debe de ser clara, breve y verosímil. Como número 3 tenemos argumentación. Es la parte donde se aducen las pruebas que confirman la propia posición revelada en la tesis de la exposición y se refutan la tesis que sostiene
la parte contraria, ¿verdad? En este caso, sabemos que esto va a ser dirigido a un público, entonces van a haber participaciones como pueden ser positivas o negativas o contrarias, ¿verdad? Entonces, como número 4 tenemos peroración o cierre. Es donde ya se dan las conclusiones, se resume y se sintetiza, ¿verdad? Todo el discurso o todo el tema que ha sido desarrollado durante todo el tiempo, creando una impresión final positiva, ¿verdad? Y con el objetivo también de lograr la participación de los receptores, que esta participación puede ser como de utilizando sentimientos o expresando sentimientos de compasión, indignación, piedad, entre otros. ¿Cuáles son las clases de discursos que existen? 1. Entretenimiento. Se refiere a buscar una reacción de agrado, de complacencia, ¿por parte de quién? Del auditorio. Número 2 tenemos de información. Esto se refiere a que persigue la clara comprensión de un asunto o idea o resuelve una incertidumbre. Como número 3 tenemos de convencimiento. Como su palabra lo dice, pretende influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus opiniones. Tenemos de persuasión. Esta consiste o busca una respuesta de adhesión o de acción. Ahora analicemos a qué se refiere la estilística oral. Se refiere a la manera que cada uno tenemos de expresarnos. ¿Mediante qué? Mediante la palabra, y de crear expresiones para comunicar nuestros pensamientos y sentimientos. Para mejorar la estilística oral se recomiendan varias cosas. Una de ellas, la lectura en voz alta, regulando la entrada y salida del aire. En cuanto a esto, hay una serie de ejercicios de respiración donde se debe de adoptar una postura cómoda, relajando el cuerpo, y hacer respiraciones profundas de inspiración y expiración, y después debemos de hacer la exposición. Pasos para escribir un discurso. Número 1 es seleccionar el tema. Después de seleccionar el tema, debemos de ir recopilando la información. Número 3 tenemos, cuando ya tenemos toda la información ya clasificada, tenemos que elaborar o procedemos a elaborar el guión. Y por último, obviamente, presentamos el discurso. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes necesarios para redactar con excelencia un discurso. Ahora leamos el discurso con el título Yo tengo un sueño. Yo sueño con que un día mis 4 hijitos puedan vivir en una nación en que se les juzgue no por el color de su piel, sino por su carácter. Yo sueño con que un día en Alabama, ese estado con sus racistas malignos, niños y niñas, blancos y negros, se tomen de la mano como hermanas y hermanos. Yo sueño hoy con que un día todo valle sea alzado y toda colina y montaña descienda. Déjenme contarle quién fue el expositor de este discurso. Fue un pastor y activista estadounidense que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos,
Este personaje era llamado Martin Luther King. Analicemos el mensaje del discurso Yo tengo un sueño de Martin Luther King que leímos. Comencemos. ¿Cuál es el tema central del discurso? Muy bien, el racismo. ¿Cuál es el propósito del discurso? Perfecto. Humanizar al público al amor fraternal. ¿Qué sentimientos provoca al analizar el discurso? Muy bien, sentimientos como anhelo, esperanza, deseo, compasión, empatía. Al final de la clase me darán su opinión sobre este discurso. Podemos concluir que el discurso es una serie de palabras o frases que las podemos emplear para manifestar nuestros sentimientos y pensamientos con la utilización o respecto a un tema. Es uno de los géneros de la comunicación oral y es importante por el tema que se trata, la duración y porque facilita la comunicación con un grupo de personas y la hace más eficaz. Las partes del discurso Vamos a quedar hasta aquí. Ya les voy a subir la actividad en Classroom de la tarea del día de hoy. Con eso hasta la próxima clase. Estimados estudiantes, que tengan buena tarde.